Yo tengo un curso ya con usted. Ahí estamos, amigas. Muy buenos días. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes y la oportunidad de estudiar juntas. Estamos en la segunda semana de este curso precioso de la Iglesia Cristiana. También doy gracias a Dios por las que están siguiendo, por las grabaciones. Hay varios de ustedes que por el tema de horario o por el tema de internet están siguiendo por las grabaciones. A ver si puedo recordar sus nombres. Alicia y Blanca. A ver quién más está estudiando. No tengo todos los nombres escritos acá. Ivette, bueno, hay varias. No tengo todos escritos aquí, pero bienvenidas también. Si están mirando la grabación, qué bien, amigas. Muchas gracias por estudiar con nosotros. Bueno, en Ecuador, donde estoy viviendo, estamos en momentos de apagones. Entonces, sí, por si acaso, si salgo de esta reunión, es porque había un apagón. Y está bien, ustedes pueden conversar entre ustedes mismos. Voy a regresar en como 3 minutos. Entonces, solo quería avisarles por si acaso, porque ha pasado recién con los apagones. Bueno, amigas, bienvenidas de nuevo. Hoy día estamos estudiando, bueno, es increíble de verdad. Hoy día tenemos la oportunidad de estudiar un sermón y un sermón de la iglesia del primer siglo, de la iglesia cristiana. Entonces, qué gran privilegio que tenemos casi un sermón completo del apóstol Pedro en el día de Pentecostés. Entonces vamos a aprovechar hoy día de analizar sus palabras inspiradas por el Espíritu Santo y aprender mucho. ¿Qué significa este sermón para nosotros también? Entonces les invito a abrir sus Biblias a Hechos 2, versículos 22 a 47. Y como siempre, amigas, empezamos en oración. Oremos. Amado Espíritu Santo, te pido que nos enseñas más cada día sobre el Salvador Jesús, que nos ayudes a vivir una vida nueva, una vida de fe y de obediencia a Dios. Que nos perdones cuando no lo hacemos y nos hagas volver al camino recto. Dios, gracias por las mujeres que están aquí conmigo o que están mirando la grabación. Esté con ellas en este día y esta semana abrir sus corazones para comprender más y más y más tu amor merecido y su salvación para ellas. Gracias por la oportunidad de estudiar la palabra juntas, Señor. Aquí estés con nosotros. Lo confiamos. En tu nombre poderoso oremos. Amén. Amén, amigas. Vamos a empezar con el método de la 4C, estudiando Hechos 2, 22 a 47. Vamos a empezar con un captar. Captar es el puente para llevarnos a la historia. Entonces, mi captar para hoy día es un lluvia de ideas. ¿Qué detalle recuerdas del apóstol Pedro? Adelante, amigas. ¿Qué recuerdas del apóstol Pedro, del discípulo Pedro? Puede ser algo grande o chiquitito, no importa. Les invito a escribir en el chat o levantar la mano, abrir su micrófono. Y conocemos al apóstol Pedro. Gema, Bueno, adelante. muchas gracias. Mi parte vi que Pedro predicaba el Evangelio a todos los apóstoles y les decía que se arrepientan y se bauticen. Perfecto. Así es, así es. Se convirtió a ser un gran líder en el grupo de apóstoles. Pedro, muy bien. ¿Quién más? También podemos pensar en otras partes del Nuevo Testamento. ¿Quién es Pedro? Patricia, adelante. Pedro fue el que se atrevió a negar al Señor Jesús también. No siempre ha tenido tanto valor para predicar, ¿cierto? Muy bien, Patricia. ¿Qué Definitivamente. hizo? Se atrevió a negarlo al Señor a pesar de que estuvo al lado de él, ¿no? De que estaba al Exacto. lado de él, por temor.
por miedo, se negó que lo conocía. O sea, no siempre fueron los grandes líderes, fueron completos, digamos. Siempre hubo Exacto, fallas. Y exacto, eso nos da la pauta de que siempre vamos a cometer errores, pero mientras que nos levantemos, nos sacudamos ese polvo y sigamos adelante con la palabra, estamos bajo las manos del Señor. exacto. Porque tuvo que Ay, pasar muchas cosas para que Él llegue a donde llegó, en la mano de Dios. sí, es Hasta ahí me aporta. hermoso. Es hermoso la historia de Pedro, porque podemos ver su crecimiento gracias al Espíritu Santo, porque, bueno, tenía mucho para crecer este hombre. Podemos reconocer algunas partes de su vida antes de ese día de Pentecostés, cuando demostró enojo, cuando demostró miedo, temor, quizás una falta de sabiduría, de discernimiento en el momento para predicar de una forma adecuada. Y aquí en Pentecostés vemos un Pedro que tiene palabras para la gente con toda la confianza, con valor. Y bueno, recordamos que no siempre ha sido de esta manera, es puro poder del Espíritu Santo que ha crecido la fe en Pedro y bueno, también en nosotros. Gracias, Patricia. Muy bien. Raquel, adelante. Bueno, me parece a mí que lo que me atrae es que 50 años antes Pedro había negado a Jesús y después, 50 años después, él le decía a los discípulos que ciertamente por ellos habían crucificado a Dios, ¿no? Y que él le decía que vosotros crucificáis y Dios le ha hecho al Señor Cristo. Mm, Entonces ellos le dijeron que tenían que hacer para poder ser perdonados, porque ya que él estaba diciendo que por ellos habían crucificado a Dios, los, le decían que qué es lo que tenían que hacer, entonces Pedro le dijo que tenían que bautizarse cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. amén. Amén. Sí, qué Y impresionante recordar las 50 días, ¿cierto? 50 días entre que él negó a Jesús y luego está predicando a Jesús. Qué cambio. claro, y después Pedro, una vez que ellos Pedro empezó a evangelizar a Ujú, ellos mismos y como dice acá, bueno, recibieron el Espíritu Santo al bautizarse y la promesa era para nosotros, para nuestros nietos, ujú, hijos y todos los que estaban lejos ujú. para cuando llamara a nuestro Señor Dios. Amén. Amén. Muchas gracias, amigas. Gracias, Raquel. Muy bien. Sí, y bueno, al leer el Nuevo Testamento podemos aprender mucho sobre los discípulos y especialmente de Pedro, porque, bueno, hay muchas referencias a Pedro. De hecho, escribió 2 libros bajo la inspiración del Espíritu Santo, de la palabra de Dios. Podemos notar que su nombre original era Simón, pero fue Jesús que le puso por nombre hombre piedra, que es en el griego Petros, en español Pedro. Lo que a mí me encanta del apóstol Pedro es que era pescador y me hace recordar que en este tiempo los pescadores eran gente del pueblo, sin mucha preparación, sin mucha educación. Y Jesús eligió a él a ser un gran líder en la iglesia. Es decir, que no es por nuestras fuerzas ni experiencias que podemos servir. Es Dios que nos da los dones del Espíritu para poder servir y edificar la iglesia. También a mí me encanta que era hombre casado. Notamos que era casado. Me encantaría saber mucho más de su esposa, de cómo hizo su ministerio con su familia, pero qué hermoso ver un apóstol casado también en la Biblia. Patricia, adelante.
No, quería resaltar algo también, ¿no? Que Ujú, dentro de la sabiduría de Dios, ¿no? De su inmenso amor y misericordia, cómo abarca a todo tipo de personas, sí, ¿no? como ¿No? nosotros. Ujú. Claro, todo tipo de personas, cada uno tiene un propósito especial, Ujú, un ministerio que cumplir, ujú, ¿no? exacto. Cada uno. Sepamos leer o no sepamos leer, podamos aprender a estudiar, no podamos aprender. Yo era muy terca para leer, no me gustaba leer, no me gustaba leer. Mi pastora es mi hermana y ella una vez me dice, te voy a dar un libro y el objetivo es que lo leas. Ah, ya. Y con mucha fiaca, con mucho desgano, pero sí siendo obediente, acepté leerlo, Ujú, ¿no? Y cuando empecé a leer y a investigar todo lo que decía en ese libro con respecto a Dios, me empezó el espíritu a dar ese hambre y sed de conocer más, así es, así es. ¿no? Entonces empezó una búsqueda diferente del Señor, Ujú, una búsqueda con amor y compasión. amén, amén. Y cómo el Señor obra, digo yo, en cada uno de lo que necesitamos Ujú, conforme a su voluntad. Perdón que me amén. quiebre, pero cada vez que hablo yo, a mí Dios me tiene enamorada. Sí, Yo estoy enamorada de Dios. ujú. Gloria a Cuando Dios. yo hablo de las cosas de Dios, me apasiona tanto que me quebranta. Ujú, Él es mi amor. ujú, ujú. Perdón, no sé por qué lo tengo que hablar esto hoy, pero yo sé que el Espíritu de Dios a alguien le estará hablando. Sí, claro, claro, amiga. Y lo que estás haciendo tiene toda la verdad. Es decir, que nuestra pasión, nuestro deseo, nuestro amor hacia Dios viene del Dios mismo. No puedo como humana decir que ya, yo con mis propias fuerzas voy a amar a Dios más. No, no, viene del Espíritu Santo ese deseo. Entonces, tu testimonio da evidencia, es de verdad, que creció su pasión, su amor, su deseo estar con Cristo, porque estabas en la palabra. Y por la palabra, el Espíritu estaba alimentándote, creciendo tu fe. Entonces, conozco muchas mujeres que me dicen que, ay, quiero ser como otras hermanas cristianas que dicen que tienen tanto amor, hasta que lloren, ¿cierto? Y hay muchas que dicen que yo quiero ser como eso, pero no lo siento, no lo tengo ahorita. Y digo, bueno, no es algo que viene de ti, viene del Espíritu Santo. Entonces, si deseas ser una mujer de Dios de verdad, empiezas en la palabra de Dios. Eso es la fe. La fe es decir que, bueno, no es por mi parte que voy a crecer, es por Dios que puedo crecer. Entonces, doy gracias por tu testimonio, amiga, porque nos hace recordar como iglesia cristiana empezamos en la palabra de Dios. Es Dios que es el Señor de la iglesia, es el Dios que nos da lo que necesitamos. Es Dios que nos comparte, concede dones, la fe, oportunidades para crecer. Y bueno, tu testimonio es evidencia de esta verdad, de esta verdad. Gracias, querida. Bueno, amigas, vamos entonces al sermón de Pedro. Estamos en Hechos 2, capítulo 2, versículo 22 a 47. Y en este día estamos siguiendo la historia que hemos visto ya, el día de Pentecostés. Ahorita Pedro está hablando a la gente que han escuchado todo lo que pasó gracias al Espíritu Santo, el viento, los idiomas que estaban hablando a los discípulos, que ahora entendemos que fueron lenguas de fuego sobre sus cabezas y luego hablaron en idiomas que todos entendieron, idiomas de los países.
Entonces, ahorita Pedro está hablando a los, dice, varones israelitas, al pueblo que estaban allá. Está hablando a judeos, dice, israelitas, los que sí tienen conocimiento en las escrituras del Antiguo Testamento. Y tiene palabras durísimas para ellos. Habla de Jesús y como Jesús sí fue el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Y sabemos, porque dice Pedro, Dios aprobó a Jesús entre ustedes, entre la gente allá, por las maravillas, por los señales que hizo en frente de ellos, señales de Dios. Y que Jesús fue entregado conforme al plan determinado y el conocimiento anticipado de Dios. Y dice Pedro, y ustedes lo mataron por medio de hombres, crucificándolo. Pero Dios lo levantó, librándolo de los lazos de la muerte, porque era imposible que la muerte lo venciera. Y luego Pedro habla del rey David y menciona partes de los salmos. Y es interesante porque recordamos que está hablando a un grupo de gente que sí tienen base en las escrituras. Y en el principio Pedro cita el Salmo 16 cuando habla de, está versículo 25, que él dice David, siempre vi al Señor ante mí. Él está a mi derecha y nada me perturbará. Por eso mi corazón se alegró y mi lengua cantó llena de gozo. Mi cuerpo descansará en la esperanza, porque no dejarás mi alma en alaides, ni permitirás que su santo se corrompa. Me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo con su presencia. Las palabras de los salmos del rey David. Y con estas palabras, Pedro está diciendo al pueblo, lo encontramos en versículo 29 y 30, que podemos ver sin temor a equivocarnos que David murió y sí fue sepultado. Era hombre David. Entonces, esas palabras estaban ya hablando sobre el Mesías que iba a venir. David era profeta y sabía que Dios había jurado de que de su linaje humano saldría Cristo y que Cristo sentaría en el trono. Entonces, David en los Salmos ya estaba hablando de Jesucristo, de la resurrección de Cristo. Y Pedro está haciendo conexiones entre las Escrituras y Jesucristo. Además, cita otra parte de los Salmos, de Salmos 110, versículo 1, cuando David dice, dijo al Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. De nuevo, David estaba hablando sobre el Mesías, sobre Jesucristo. Y Pedro llega a su punto en versículo 36. Dice, sépalo bien todo el pueblo de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Él es el cumplimiento de las palabras de David y de otros. Es el Mesías y ustedes lo crucificaron. En versículo 37 podemos ver la reacción del pueblo. Al oír esto, sintieron un profundo remordimiento en su corazón. Preguntaron, ¿qué debemos hacer? ¿Qué hacemos? Y Pedro les dijo, arrepiéntense y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu. Y esta promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras predicó Pedro, diciendo, pónganse a salvo esta generación perversa. Y bueno, la gente, gracias al evangelio predicado por Pedro, escucharon, el Espíritu Santo obró en sus corazones. Y dice que en este día 3,000 personas fueron bautizados. Gloria a Dios.
Y al final del capítulo habla de la vida sobre los primeros cristianos en Jerusalén, um, que los apóstoles hicieron maravillas y señales, que compartieron pan, es decir, también puede ser la Santa Cena, o puede ser cenas en generales juntos, compartieron sus propiedades, sus posesiones, estaban todos unidos en la fe y unidos en la vida, estaban alegres. um, Alababan a Dios, brindaban ayuda a todo el pueblo y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Uf, muchísima información aquí, amigas. Esta es la historia que vamos a estudiar hoy día. Entonces vamos adelante, aparte de considerar, vamos a analizar los detalles de la historia. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios y queremos tomar un momentito para de verdad entender esta parte de la escritura de Hechos 2. ¿Quiénes son los personajes principales de esta historia, amigas? Adelante, invito a su participación. ¿Quiénes son los personajes principales de la historia? Gemma, adelante, amiga. Los israelitas y Jesús. Muy bien, los israelitas, incluyendo los discípulos, ¿cierto? Que estuvieron allá, la gente. Jesús, claro, es presente en todo. Bien, amiga. Raquel, adelante. Bueno, para mí son Pedro, bueno, nuestro Señor y Pedro y los discípulos también, Muy bien, muy porque bien. ellos también forman parte de esta historia. Claro, si vamos adelante en versículo 14, dice que Pedro se levantó de pie junto con los otros 11. Entonces podemos imaginar que cuando Pedro estaba predicando, los 11 estaban allí. No sabemos exactamente cómo, pero sí la palabra dice que estuvieron allá con él. Muy bien, Pedro, los 11, los israelitas, como comentaba Gemma. Pedro habla de Dios, habla de Jesús, habla del Espíritu Santo, habla de David, ¿cierto? Pero formaron parte de la predicación de Pedro. También recordamos que al final había 3,000 creyentes. ¡Qué gran número! Gracias a Dios. Vamos entonces a la segunda pregunta de considerar cuáles son los objetos de esta historia. ¿Cuáles son los objetos? Hay uno que vi que está en la predicación de Pedro. Pedro habla del sepulcro de David y estaba mencionando que David sí murió. David es hombre, pero estaba predicando David sobre el Mesías, que iba a venir, que iba a resucitar como Jesús lo hizo, ¿cierto? Entonces el sepulcro es un objeto de la historia. ¿Qué más, amigas? ¿Hay otros objetos en la historia? Patricia, adelante, amiga. Sí, en la historia nos cuenta de la lengua de fuego, ¿no? Nos habla de Ujú. la carne, el trono, el Hades, almas, pies, casa, los corazones, la iglesia, el sepulcro. O sea, nos menciona varios objetos. Exacto. Sí, muy bien. Y hay muchos en la cita de David, de los Salmos. Habla de los corazones, la lengua, cuerpo, Sí, alma, que son alegres, que son gozosos, porque tienen esperanza. Muy bien, amiga. Además, queridas, al final, en versículo 20, perdón, en versículo 42, 45, hablan de las propiedades y posesiones de los cristianos, que ellos estuvieran vendiendo sus cosas y compartiendo entre ellos mismos. Habla del pan, del partimiento del pan entre los creyentes. Entonces, observar los objetos nos ayuda a entender aún más lo que estaba pasando en estos momentos. Muy bien. ¿Dónde ocurrió la historia? Ya sabemos, ¿cierto? Están todavía en la ciudad de Jerusalén. Están en Jerusalén todavía. Allí esperaron la llegada del Espíritu Santo y allí está celebrando el día de Pentecostés y compartiendo con otros cristianos ahora. Al final
habla también sobre el templo y las casas de los cristianos, que cuando fueron bautizados y empezaron a compartir juntos la vida, fueron al templo para adorar y también adoraron en las casas. Mira qué interesante este punto, amigas, que en la iglesia cristiana ahorita es un poco distinto. Antes siempre fueron al templo para adorar. Y todavía fueron al templo, pero también empezaron a adorar en casa. Ay, qué Y interesante, mira. Raquel, adelante. sí, eso es lo que iba a decir, que iban a las casas y compartían la comida con la gente dentro de la casa. Amén. Así es. Podemos aprender Sí, mucho de este punto, que la iglesia no es un edificio, es el cuerpo de creyentes. Muy sí, bien. compartían la comida con los moradores de la casa, ellos. Exacto, exacto. Y por eso, y bueno, y muchas otras partes de las escrituras, celebramos en Academia Cristo grupos de todas formas. Grupos que se reúnen en casa, grupos en templos, grupos en iglesias, grupos que se juntan en parques, porque lo más importante de ser una iglesia son creyentes alrededor de la palabra de Dios y no tanto si hay un templo maravilloso o no. Si hay, bueno, gloria a Dios. Pero si no hay, bueno, está bien, todavía es una iglesia. Patricia, adelante. Sí, les quiero compartir un testimonio con Ya. respecto a esto de las casas. La Ujú. iglesia donde yo congrego, que se llama Comunidad Activa, Ministerio Bautista Comunidad Activa, Ya. no tiene iglesia, espacio físico propio. Muy bien. Siempre alquilábamos y hace un tiempo nos quedamos sin lugar. Así Ujú. que ya estamos haciendo las reuniones en las casas de los que congregan. Así que bueno, esa en parte es un poco también esto, ¿no? A veces lo Exacto. hacemos al aire libre en los patios, disfrutando del sol que Dios nos da, Ujú. de los pájaros que también alaban junto con nosotros, o sea, es disfrutar de todo eso que Dios nos está regalando día a día, ¿no? Así La iglesia es. está, como vos decís, donde están dos o tres, ahí está Él, dice, ¿no? La iglesia Así somos es. nosotros. Así es. Me llamó la atención lo que dijiste recién, por eso lo comparto, ¿no? Muy bien, sí, exacto, exacto. Y así se congregan muchos de los grupos de Academia Cristo también. Hay algunos que tienen edificios y hay muchos que no, aún no lo tienen o quizás nunca lo van a tener, depende de los tiempos de Dios. Y se congregan en talleres, en parques, en patios, en casas. Y por eso podemos ver de la Biblia que una definición de una iglesia es creyentes alrededor de la palabra de Dios. Y bueno, los sacramentos también. Pero muchas veces hoy en día personas inventan la definición de una iglesia, que si necesita eso y eso y eso y eso para de verdad ser la iglesia. Bueno, no. La palabra nos muestra que la iglesia es de Dios, es decir, que es creyentes alrededor de su palabra. Vamos adelante. ¿Cuándo ocurrió la historia? Bueno, la hermana, ¿quién era? ¿Era la Gema, creo? Alguien más, Raquel, quizás. Ya lo mencionó que era 50 días después de la resurrección de la Pascua. Entonces, qué bien que en este texto podemos aprender muchísimo. No necesitamos yo o una profesora para compartir más información. Ya encontramos todo directamente del texto. Y sabemos que está en la mañana, porque Pedro estaba hablando con la gente en la mañana. Amigas, ¿cuál es el problema aquí? Pedro dijo palabras durísimos a ellos. Y por sus palabras podemos ver el problema. ¿Qué es el problema de este texto? El problema principal. La razón por qué Pedro estaba predicando. ¿Por qué? Y creo que la crucificación de Jesús, Exacto. que no sé, me parece a mí, porque Pedro le dice a los discípulos que por culpa de ellos
haber matado y crucificado a Dios. Creo, Ujú. Sí, exacto. Y implica, si crucificaron a Jesús, implica que no creyeron en Jesús. Entonces, el problema sí, acá es que había muy pocos creyentes. No creyeron que claro, Jesús es el Mesías. Y como nación judío, habían rechazado a Jesús como Mesías. Qué problema tan grande, ¿cierto? Pero gracias a Dios se resuelve el problema. Y podemos verlo aquí, que el Espíritu Santo obró por las palabras del Evangelio de Pedro. El Espíritu Santo estaba ya obrando en la gente escuchando y muchos se arrepentían, eran bautizados. Y bueno, Dios hizo crecer su iglesia. Entonces, aquí podemos ver que sí resuelve el problema, porque Dios y el Espíritu Santo usó a Pedro para compartir su mensaje con otros. Y recordamos que el poder no estaba en Pedro, ni está en nosotros. Está en el Espíritu Santo que está obrando por nosotros. ¡Qué consuelo! ¡Qué consuelo tenemos! Que no depende de nosotros, depende del Espíritu Santo que hace crecer la palabra cuando cuando Él desea, según su santa voluntad. Bueno, amigas, vamos a ahorita aplicar el sermón de Pedro a nuestras vidas. Estas palabras eran hechas a un grupo de judíos que estaban ahí, pero también son para nosotros, son la palabra inspirada de Dios. Entonces, aquí podemos ver que el punto principal de la historia es que por medio de la predicación de Pedro, el Espíritu Santo llevó a miles de personas a la fe. Por la predicación de Pedro, el Espíritu Santo llevó miles de personas a la fe. También podemos ver podemos decir cómo se vio, cómo ya fueron bautizados, muchos se reunían después para orar, convivir, pero el punto principal es esta conversión por la palabra de Dios. Raquel, adelante. por eh, por las palabras de Pedro y por los que tomaron esa palabra y se bautizaron, este, fue el punto principal de la historia, ¿no? También como último, como lo que usted estaba recién hablando. Exacto, exacto. Y mira Y cómo es tan aparte, importante. Ay, perdón. Adelante, Raquel. Es que está entre cortes sus comentarios, por eso estoy hablando. Adelante, amiga, perdón. usted fíjese que eh, al tomar al bautizarse, ellos después también se bautizaron con el Espíritu Santo. Qué hermoso Y fue ver. lo que le podían haber pasado. Sí, sí. Ay, perdón, amiga, no escuchaba todo. Pero gracias por sus comentarios. Es que el internet no está tan bueno en el momento. Pero sí, lo que dijiste, estoy de acuerdo. Podemos ver el poder del bautismo aquí, el arrepentimiento. Y mirando todo el contexto de Hechos 2, recordamos quién está haciendo la obra. Porque algunos toman Hechos 2 y se fijan tanto en Pedro o en los creyentes. Dice que, mire, ellos lo aceptó, ellos se bautizó, ellos ahorita están haciendo muchas cosas y están enfocando a full en humanos. Y olviden al principio de Hechos 2. ¿Quién llegó como lenguas de fuego? El Espíritu Santo. En ese día era el cumplimiento de la llegada del Espíritu Santo de una forma maravillosa. Entonces, aquí tenemos que mantener nuestros ojos en el Espíritu Santo, porque Él es lo que está haciendo todo. Él está obrando por Pedro. Él está obrando y creciendo fe en los corazones. Él está haciendo que ellos demuestren fruto del Espíritu, que es congregar, que es arrepentir, que es compartir, convivir.
Entonces, él es el protagonista de la historia, no Pedro, ni los creyentes. El Espíritu Santo está utilizando a Pedro para llevar su palabra a otros. Y manteniendo el enfoque en el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros mucho también. Que en nuestros ministerios, nuestras iglesias, en nuestras vidas, todo viene del Espíritu Santo y no de nuestras fuerzas. Y qué hermoso ver al Espíritu Santo obrar por la palabra de Dios y por el bautismo, ¿cierto? Mira el poder del bautismo en esta historia, bautizar por el perdón de los pecados, bautizar, recibir el Espíritu Santo. Es maravilloso esta historia. Vamos a la siguiente pregunta, que es sobre el pecado. ¿Qué pecado vemos en la historia? Y confesar y confieso en mi vida o en nuestras vidas. Bueno, hemos visto ya que crucificaron a Cristo, ¿cierto? Podemos ver este pecado, podemos ver que no creyeron en Jesús. ¿Qué significa para nosotros? ¿Qué pecado podemos confesar nosotros entonces? Creo que Juana estaba diciéndolo antes, pero no podía escuchar a full. Pero creo que estaba hablando de la crucifixión de Jesús. Y como nosotros también formamos parte de la crucifixión de Jesús, ¿cierto? No estuve ahí yo en este día, pero Cristo murió por mis pecados también. Es decir, que soy parte de su crucifixión y ustedes también. Murió por los pecados del mundo. Yo también soy responsable de la crucifixión de Jesús, porque me vino para salvarme. Am, Podemos imaginar Jesús en la cruz, los soldados que estuvieron allá clavándole en la cruz. Bueno, todo eso por nosotros, por nuestros pecados. Entonces, no deseo leer esta historia y decir, ay, qué tontería estos judíos que no creyeron que Jesús, ya, No, bueno, puedo ver pecado en mí también, ¿cierto? Que yo formaba parte de la crucifixión. Patricia, adelante. Sí, vos sabés que con respecto a este tema, ¿no? De ser parte de esa carga que llevó Jesús, ¿no? Me pasa algo muy especial eh, cada vez que re- recordamos con la cena del Señor eh, ese momento, ¿no? De su cuerpo molido en la cruz y de esa sangre derramada. Cuando comparto ese pan, cuando introduzco ese pan en mi boca, ese pedacito de pan, cada vez que mis dientes se clavan en ese pan, es algo tremendo lo que siento. Es inexplicable. No sé por qué es, pero es tremendo lo que siento. Amén. Tremendo. Cada vez que tomo la cena del Señor, siento que yo también estoy haciéndole daño a Él, ¿no? Cuánto sufrió por mí. ¿Por qué fui tan egoísta de no cuidar mi vida y mi manera de vivir para que Él también sufriera por mí? ¿Por qué fui tan egoísta de no saber que Él existía antes de este tiempo, ¿no? ¿Por qué no abrí la puerta cada vez que me golpeó para entrar? Son tantas cosas que se te vienen a la cabeza
cuando tomás la cena del Señor y recordás en profundidad su obra, Ujú. que es tanto tiempo desperdiciado de no compartir con otro la maravilla que es amarlo y la maravilla que es su amor. Amén. ¿Mm? Amén. Muchas gracias, querida. Per- Sí. Perdón, no sé. No, amiga, está bien porque yo sé qué estás sintiendo y solamente lo sé porque está en la palabra de Dios. Cuando ustedes tienen la oportunidad de estudiar, ay, gracias, querida. Sí, cuando ustedes tienen la oportunidad de ver qué significa la Santa Cena en la palabra de Dios, van a ver cómo es un medio de gracia. Es decir, que la Santa Cena y el bautismo, podemos ver acá en este texto que el bautismo es para el perdón de los pecados. Hay poder en el bautismo. No es un símbolo. El Espíritu Santo está obrando por el bautismo. También en otros textos podemos ver cómo la Santa Cena es para el perdón de los pecados también. Lo que estás sintiendo, Patricia, cuando tomas la Santa Cena es la gracia del Señor. Y la palabra de Dios dice que es poderoso la Santa Cena. El Espíritu Santo está actuando por la Santa Cena. No es un símbolo, es un medio en que estamos recibiendo la gracia del Señor. Entonces, todo lo que estás sintiendo en este momento, la ley que, wow, yo clavé Jesús a la cruz. Y también el Evangelio, ¿cuánto Dios me ama? Que clavó Jesús en la cruz para salvarme. Eso es la gracia, es el Espíritu Santo obrando en tu corazón la fe. Entonces, cuando se sienten, lo que estás sintiendo en la Santa Cena, amiga, es gracia. Es el perdón de los pecados. Y puedo decirlo con tanta seguridad porque así es lo que dice la palabra de Dios, ¿cierto? Y incluso si tomamos la Santa Cena y no sentimos algo grande en nuestro corazón, recordamos que el Espíritu Santo no es un sentir, es una verdad. Sí, obra, está obrando. Si lo sentimos o no, está obrando porque no viene de nosotros, viene de Él. Muchas gracias, Patricia. Raquel, adelante. Yo quería decir que, retomando la palabra de la hermana, que también que Él murió por nuestros pecados y bueno, a raíz de eso, todos los que nacemos pecadores, pero también tenemos algo que nos dejó que por ser pecadores como somos, Él nos dio la vida eterna. Amén. Amén. Y lo que estás diciendo, Raquel, estamos hablando de gracia ya. Entonces voy a avanzar a la siguiente pantalla que es sobre la gracia. ¿Qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí, hacia mí? Y la gracia, Raquel, la resurrección, podemos verlo en versículo 20, no, perdón, versículo 24 donde dice, pero Dios lo levantó, librándolo de los lazos de la muerte, porque era imposible que la muerte lo vencerá. También en versículo 32 dice, a este Jesús Dios lo resucitó. Entonces, aquí tenemos la resurrección. Y ese sí es amor de Dios hacia nosotros, porque la resurrección de Jesús es prueba que nosotros también vamos a resucitar, que nosotros tenemos la vida eterna en Jesús, que Él sí venció el pecado, el diablo, la muerte. Entonces hay tanto amor en la verdad de su resurrección y este texto habla de su resurrección bien específica en dos partes.
Pedro está utilizando la resurrección, la verdad de la resurrección, para mostrar a la gente quién es Jesús y su obra redentora está cumplido. Estoy muy de acuerdo, amiga. También veo mucho amor de Dios hacia nosotros en versículo 23. Miren, versículo 23 dice que Jesús fue entregado conforme al plan determinado y al conocimiento anticipado de Dios. Me hace recordar que Dios es un Dios misionero. Envió a Jesús para salvarnos. También está enviando a nosotros para obrar por nosotros, para salvar a otros en el mundo, como la iglesia cristiana. ¡Qué amor! Y podemos ver eso también cuando Pedro está hablando de arrepiéntense y bautícense cada uno de ustedes. Y también al final dice, esta promesa no queda con ustedes, no queda con los judíos. No, es para sus hijos, para los chiquititos también, los hijos, para los extranjeros, los que no son judíos. También para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quería llamar. De nuevo acá, amigas, podemos decir que no viene de nosotros. El llamamiento es de Cristo, de nuestro Señor. Él nos está llamando. No depende de nosotros. Y su amor es para cada uno de nosotros. De nosotros de Argentina, de Ecuador, de Venezuela, ¿cierto? En esta clase. Es para todos. Nosotros que estamos aquí, imagino que no somos judíos. Somos extranjeros. ¡Wow! El amor de Dios hacia nosotros. Quizás algunos de nosotros recordamos creciendo en una casa cristiana, cuando nuestros padres habló las verdades de las escrituras sobre nosotros desde chiquitito. Mira, para nuestros hijos también. Qué amor de Dios hacia nosotros. También al bautismo, el regalo del Espíritu Santo, al bautismo. ¡Wow! Qué claro, Patricia, bien. La legada del Espíritu Santo escribió en el chat. Exacto. Es para nosotros también. El bautismo para nosotros, para el perdón de pecados. Reciben el Espíritu Santo. Es maravilloso el amor de Cristo en este texto. No solamente murió para nosotros, pero también resucitó. También nos ha regalado todo. Ha regalado todo con el Espíritu Santo. Qué amor inmerecido, de verdad. Bueno, amigas, entonces, mirando la predicación de Pedro, ¿qué podemos pedir que Dios obre en nosotros para poner en práctica esta palabra? Todo viene de Dios. Entonces, ¿qué podemos pedir que Dios obre en nosotros? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué pedimos que Dios obre en nosotros? Quizás es que tenemos corazones contritos, como la gente en este día. Dijeron, ay, ¿qué hacemos? Que nosotros también tenemos corazones contritos. Que recordamos nuestro bautismo, ¿cierto? Que sí, tenemos al Espíritu Santo, que recordamos nuestro bautismo cada día, el lavamiento, que ahorita estamos con el bautismo cada día recordando lo que Dios está haciendo en nosotros, haciéndonos nuevas creaciones, dándonos por el Espíritu Santo el deseo de obedecer, el deseo de vivir como una nueva creación. El bautismo siempre tiene efecto en nuestras vidas, no solamente en el día del bautismo, pero cada día. También, si uno de ustedes no ha sido bautizado, quizás el Espíritu Santo está diciendo a ustedes ahorita, mira, que sea bautizado, que sea bautizado. Es un don de Dios, un regalo de Dios, donde hay poder. Quizás estamos hablando de la iglesia cristiana, que seamos generosos y bondadosos como ellos. Bueno, lo estaban haciendo ellos, no por obligación,
pero sí, simplemente eran motivados por el Evangelio, por el amor de Cristo. Quizás queremos pedir que prediquemos fielmente la ley de Dios y la gracia de Dios como Pedro. Pedro no tenía miedo, habló de una forma bien directa a ellos. Gloria a Dios, que nosotros hacemos lo mismo. Bueno, amigas, muchas gracias. Ahorita vamos a ver la segunda parte de la lección y que de verdad ya hemos visto. Solamente deseo aclarar algunas cosas, ¿ok? Entonces, en esta parte vamos a ver cómo Pedro predicó ley y el evangelio y aprendemos mucho de su predicación. Recordamos que la ley y el evangelio son las dos enseñanzas principales de la palabra de Dios. Vemos ley y evangelio en toda la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, tanto en el Nuevo Testamento. Y recordamos que la ley es importante porque es de Dios y la ley nos muestra nuestro pecado. Si no podemos ver nuestro pecado, no vamos a entender que necesitamos un Salvador, entonces no vamos a creer un Salvador. El pecado nos muestra nuestro pecado. Dios es santo, nosotros no. ¿Qué hacemos? Decimos como la gente en Pentecostés, ¿qué hacemos? No hay nada que podemos hacer nosotros mismos. Somos pecadores. Entonces la ley nos sirve mucho, porque es la voluntad de Dios que seamos perfectos y no somos. Entonces, la ley nos lleva a arrepentir. Dios, ¿qué hacemos? Perdón, Dios. Y en esta instancia, Dios nos muestra su gracia. Hijo, hija, te ha salvado. Envía a mi Hijo, Jesucristo. Él ha llevado sus pecados. Vivió una vida perfecta, murió en la cruz, resucitó. Ahorita, por fe en Jesucristo. ¿Qué es creer nomás? Creer que Jesucristo hizo lo que dijo que hizo, ¿cierto? Que ya por fe son salvos. Entonces el Evangelio nos muestra nuestro Salvador. Entonces, a lo largo de la palabra de Dios, podemos ver que la ley y el Evangelio van en conjunto, que los dos son importantes para nuestras vidas. Los dos son importantes para Dios también. Y por eso podemos ver a lo largo de la palabra de Dios y también en el mensaje de Pedro, ley y evangelio. Ahorita, en la tarea para hoy día, animé a ustedes a elegir un versículo que demostró ley y que demostró evangelio en la predicación de Pedro. Ahorita, recordamos qué es ley y evangelio, porque a veces personas piensan que ley es cualquier cosa que es mala y evangelio es cualquier cosa que es bueno. Bueno, no, estamos buscando algo que nos muestra nuestros pecados, ley, y versículos que muestra el Salvador, evangelio. Entonces, por ejemplo, los discípulos que estaban compartiendo pan y vendiendo sus propiedades y todo. Eso es hermoso. Son efectos del Evangelio, fruto del Espíritu. Pero ese texto no está claramente mostrándonos nuestro Señor Salvador. Está mostrando los efectos del Evangelio en la vida de creyentes. Entonces, ahora pensamos en versículos específicos y invito su participación. Pensando en la ley, que es pecado. ¿Dónde predicó Pedro la ley en Hechos 2? ¿En cuáles versículos, amigas, estaba predicando ley a la gente que son pecadores? ¿Qué opinan ustedes? Patricia, gracias, amiga. En el 2:38, donde dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautizase cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Muy bien, amiga. Sí.
para el perdón de los pecados. Es la clave allá, ¿cierto? Está diciendo que tienen pecado, ¿cierto? Tienen pecado. Y está diciéndolo de una forma directa para el perdón de los pecados. Muy bien. También veo la ley en dos partes cuando está diciendo a ellos que ellos crucificaron a Jesucristo. Está hablando directamente a ellos sobre su pecado de crucificar al Hijo de Dios. Entonces, ahí podemos verlo bueno, la parte que mencionó Patricia está en versículo 38, muy bien, para el perdón de los pecados. También en versículos 23 y 36 habla de cómo ustedes crucificaron a Cristo. Entonces, de una forma bien directa, Pedro está mostrándole su pecado. Excelente. Ahorita, ¿dónde predicó Pedro el Evangelio? En Hechos 2. Recordamos que el Evangelio es nuestro Salvador. ¿Dónde está el Evangelio, amigas? Raquel, adelante, amiga. Bueno, acá en Hechos 46 dice que perseverando unánime cada día eh, había predicado en el templo, compartiendo también el pan en casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Bien, amiga, muchas gracias. Lo que mencionaste es evidencia del Evangelio en sus vidas. Es fruto del Evangelio, es decir, que predicaron, se reunieron, compartieron, ¿cierto? Eso sí o sí es fruto del Evangelio. Pero esos versículos no muestran al Señor, no muestran a Jesucristo, muestran vidas que son afectadas por Cristo. Pero estamos buscando un versículo que con claridad muestra que la salvación está en Cristo. La salvación no está en el templo, no está en la pan, no está en ser amable. La salvación está en Cristo. ¿Dónde podemos ver este enfoque en Cristo en el texto? Perdón, ¿puede ser cuando hubo el derramamiento del Espíritu? Puede ser, claro. Bueno, depende, Me porque pareció ese momento porque fue el poder de Dios realmente manifestándose, ¿no? O sea, sí. Sí, yo creo también, porque está en el mismo versículo, Patricia, en 38, donde dice, bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, este regalo del Espíritu Santo, claro, es parte de la obra salvadora, porque el Espíritu Santo nos lleva a la fe y nos hace caminar en la fe. Entonces, claro, es un parte importantísimo de la obra redentora de Cristo. Pero también aquí dice, todos, bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo. Es decir, que bautizar sin Cristo no significa nada. No hay poder en el bautismo si no está en el nombre de Cristo. Porque no hay poder en nosotros, no hay poder en el agua, no hay poder en quien está haciendo el bautismo. El poder está en quién? Jesucristo, en su obra redentora. Entonces, aquí podemos ver en versículo 38 el Evangelio, nuestro Salvador. Porque ¿quién está salvando en el bautismo? ¿Nosotros o Cristo? Cristo. ¿Quién está obrando en el bautismo? ¿Nosotros o Dios? Dios. Entonces, allí es ese evangelio, estoy de acuerdo, porque allí podemos ver la obra redentora, la obra de salvación. También estoy pensando en los versículos cuando Pedro habla sobre Cristo, Jesús, como al cumplimiento de las promesas.
Y dice en un parte, ahorita no recuerdo el versículo, pero hay un parte donde dice que, y este Cristo, quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor, Señor. Entonces también ahí podemos ver dónde está la salvación, en Cristo. Es el evangelio. Muy bien. Patricia, adelante, amiga. También podría ser en el 31 y 32, donde dice, volviéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Ujú. Ante Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Ahí Exacto, también nos está hablando del Evangelio, ¿no? Porque somos exacto. testigos de la resurrección. Exacto, exacto, muy bien, amiga. Sí, exacto. Y lo que estamos haciendo es que estamos practicando identificar ley y evangelio en el texto, ¿cierto? Y nos ayuda mucho recordar que ley nos muestra el pecado, evangelio nos muestra el Salvador. Y muchas veces personas piensan que el evangelio son cosas lindas nomás. No, el evangelio es el camino, la verdad, y Jesucristo es el único camino. Entonces, si predicamos sin hablar del evangelio que es salvación por fe en Cristo, estamos perdiendo una gran oportunidad de explicar cómo pueden ser salvos. Si predicamos enfocando en cosas buenas que podemos hacer y todo, sin hablar de Cristo, no estamos compartiendo la única forma de ser salvo, que es por fe en Jesucristo. Entonces, podemos ver con la predicación de Pedro que quería mostrarles principalmente la salvación en Cristo, arrepentirse, hay salvación en Cristo, ley, evangelio. Y es lo que deseamos hacer nosotros como iglesia cristiana también. No solamente los pastores, pero también nosotros en nuestras conversaciones. Hay un montón de enseñanzas en la palabra de Dios que son buenísimas, que queremos estudiar y compartir. Pero lo más y más importante es la enseñanza de quiénes son nosotros, quién es Cristo y quiénes somos nosotros en Cristo. Ley evangelio. Bueno, amigas, podemos ver también el efecto de las palabras de Pedro. Pedro empezaba con ley durísima. ¿Y qué fue el efecto? Reconocieron su pecado. Y eso es la forma en cómo deseamos usar ley con otros. No para juzgarles ni para castigarles. Queremos utilizar la ley porque amamos a la gente tanto que deseamos que reconozcan su pecado. Entonces Pedro utilizó la ley, reconocieron su pecado y luego aplicó el evangelio. Entonces también podemos ver acá un patrón bien sano en la predicación. No deseamos predicar puro evangelio porque quizás la gente va a sentirse cómodos en sus pecados. Entonces, no importa qué hago porque soy salvo. No hay problema. Bueno, entonces no está creyendo en un salvador de pecado. Y si predicamos por ley, ¡ay, qué terrible! No hay salvación en la ley. Entonces podemos ver la importancia de los dos aquí en la predicación de Pedro. Y con esto, amigas, hemos llegado al final de esta clase que también es la pregunta en el proyecto final, que corresponde a todo lo que hemos visto en esta clase. Hay una frase que tenemos que corresponde a lo que hemos visto hoy en día con el Evangelio. La frase es: la obra de la iglesia es afligir al cómodo y consolar al afligido con Cristo. La obra de la iglesia es afligir al cómodo y consolar al afligido. ¿Qué significa eso? Bueno, aquí estamos regresando al punto principal de la obra de la iglesia cristiana. Somos testigos de Jesús, ¿cierto? Dios decía que la iglesia sea testigo de Jesucristo. ¿Y cómo
¿Somos testigos? Bueno, predicamos, bautizamos en el nombre de Jesucristo y enseñamos a otros. ¿Qué podemos enseñar? Enseñamos la palabra de Dios y la palabra de Dios es el evangelio. Entonces, si alguien está cómodo en su pecado, están en gran peligro, gran peligro. Si alguien está afligido y no conocen su Salvador, están en peligro. Entonces, la obra de nosotros, la iglesia, es mostrar el pecado y mostrar nuestro Salvador. Aquí están algunos ejemplos. La ley, como que no hemos visto, es lo que Dios quiere. Y la ley muestra que Dios es santo, pide que nosotros seamos santos, que somos pecadores. La ley nos muestra nuestro pecado. Y los efectos de la ley es terror, culpa, una conciencia golpeada. No hay salvación en la ley. Es simplemente reconocer quiénes somos nosotros, pecadores. Como no hay salvación en la ley, necesitamos el evangelio. El evangelio es lo que Dios hizo en amor por el mundo. Dios es perfecto. Dios dio su vida perfecta en muerte para pagar el precio de sus pecados, de nuestros pecados. Dios lo resucitó y por fe simplemente en lo que ha hecho Cristo, somos salvados, somos justificados. El evangelio es darles a los pecadores el perdón y la vida que Cristo les aseguró. Entonces, los efectos del evangelio es fe, es paz, es gozo, es esperanza. Entonces, como iglesia, deseamos afligir al cómodo en sus pecados. Los que no son conscientes de sus pecados necesitan la ley, como los en este día, a quienes Pedro predicó. Y los que sí sienten culpa de su pecado, necesitan el evangelio, necesitan saber que son salvados por fe en Jesucristo. Entonces aquí espero que ustedes puedan ver el balance que deseamos mostrar como iglesia. Y entre nosotros también, ¿cierto? Confesar el pecado, regocijar en la gracia. Y eso es una forma de cuidarnos y cuidar a otros también en su fe. Afligir al cómodo, los que están cómodos en su pecado, y consolar al afligido. Y esperamos hacer los dos en el mismo instante. Bueno, voy a parar allá. ¿Preguntas, comentarios, dudas, amigas? Sobre esta frase que también es parte de su proyecto final. Entonces, invito de verdad las dudas, las preguntas. ¿Estamos bien entonces? Qué bien, amigas. No es fácil, no es fácil. Si veo a una amiga que está en pecado, no es fácil mostrarle su pecado. Pero aquí puedo ver que puedo y debo mostrarle su pecado, porque es amor mostrarle su pecado. No es juzgar, no es decir que yo soy mejor que ella, es mi responsabilidad como una amiga en Cristo. Y espero que cuando yo estoy en pecado, espero que mis amigos en Cristo me ayuden y me muestren mi pecado también. Además, cuando estoy con pena, cuando estoy dudando la salvación que tengo, cuando estoy dudando si me agrado a Dios, espero que mis amigas, mis amigos en Cristo me dicen que, amiga, Dios te ama, Dios te ha salvado. Tranquila, eres de Él, hija de Dios. No importa quién eres o qué has hecho con tu vida, Cristo te ha sanado. Y espero escuchar este evangelio si estoy afligido con mi pecado. Imagínense la esperanza que ofrecemos como iglesia. No solamente en las predicaciones, pero también en las conversaciones. ¿Cierto? Bueno, amigas, muchas gracias por la paciencia conmigo. Hemos pasado la hora. Para el miércoles vamos a avanzar en el libro de Hechos. Entonces,
para su tarea, espero que ustedes puedan dar un vistazo nomás a Hechos 3 a 8. Pueden leerlo si desean, pero la idea es darlo un vistazo nomás. ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Cuáles son algunas de las cosas que está haciendo la iglesia en estos tiempos? Vamos a enfocar en la lección, vamos a enfocar en Hechos 9. Entonces, espero que ustedes puedan leer Hechos 9, versículo 1 a 19 en sus Biblias. Bueno, amigas, terminamos con oración. Señor Padre Celestial, gracias. Gracias por tu mensaje de ley y evangelio. Gracias por hacernos conocer nuestro pecado y gracias por concedernos la gracia por muchas maneras. Nos ama de tantas maneras, Señor. Nos ha dado su gracia por su palabra. Escuchando tu palabra es donde el Espíritu Santo obra en nosotros la fe. Crece la fe en nosotros. También en el bautismo, damos gracias a Dios por el bautismo. También donde recibimos al Espíritu Santo. También en la Santa Cena. En el bautismo y en la Santa Cena, el perdón de los pecados. En la palabra de Dios también. Tu gracia es abundante, tu gracia es merecido y nos ha dado muchas maneras de vivir y recibir su gracia. Señor, sé que estaba muerto en mi pecado. No podría hacer nada para salvarme a mí mismo. Pero tú enviaste a tu Hijo para salvar no solamente a mí, pero a todo el mundo. Y simplemente por creer en lo que has hecho, tenemos todo. Tenemos todo. Y Señor, te damos gracias por este regalo precioso. También te damos gracias por Hechos 2 y lo que hemos visto hoy día, gracias a tu palabra. Amén. Obre en nosotros lo que hemos pedido, si es según su santa voluntad. Esté con cada mujer que está aquí conmigo, Señor, con sus familias. También esté con las que están mirando la grabación. Am, Cuídense y abre sus corazones para seguir creciendo en tu palabra. En tu nombre poderoso oremos. Amén. Amén, amigas. Muchas gracias. Que estén muy bien y nos vemos el miércoles, primero Dios. Amén. Dios las Amén. Que Dios la bendiga el miércoles. Que Dios les bendiga.